Muy bien, voy a compartir la escritura. Aquí la tengo. Espero que todos la estén viendo. Voy a leer un texto que inicia en Deuteronomio 26. Dice, sucederá que cuando entres en la tierra que Achén tu Dios te da por heredad, la tomes en posesión y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra que Achén tu Dios te da, y las pondrás en una cesta e irás al lugar que Achén tu Dios haya escogido para que habite allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, hoy declaro ante Achén tu Dios que he entrado en la tierra que Achén juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo mecerá delante del altar de Achén tu Elohim. Entonces hablarás y dirás en presencia de Achén tu Dios. Un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente. Y ahí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Pero los egipcios nos maltrataron y afligieron y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Entonces clamamos a Chen, Dios de nuestros padres, y Achén oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Achén nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con terrores estupendos, con señales y portentos. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora, he aquí traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Achén, y lo colocarás delante de Achén tu Dios, y te postrarás delante de Achén tu Dios, y te regocijarás en todo el bien que Achén tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, tú, el levita y el extranjero que está en medio de ti. En el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus puertas y se sacien. Y dirás en presencia de Achén tu Dios, he apartado de mi casa lo consagrado, Que le veo a Oscar como también un ojo hinchado. No, ¿A quién? les pido el favor de mantener en silencio Que fue al gimnasio de pelea. micrófonos, por favor. Continúo aquí leyendo. Les pido el favor de mantener en silencio sus micrófonos. He apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando incompatible, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Achén mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Contempla desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. Achén tu Dios, pues, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón
y con todo tu ser. Hoy has declarado solemnemente que Achén es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para obedecer su voz. Y hoy Achén te ha hecho aseverar que has de serle su pueblo especial, como te había prometido, y que obedecerás todos sus mandamientos, a fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y gloria, y seas un pueblo santo para Chen, tu Dios, según ha prometido. Y Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo, guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Y será, oh Israel, que el día que pases el Jordán a la tierra que Achén tu Dios te da, te erigirás unas grandes piedras y las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta Torá. En cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Achén tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, tal como Achén, el Dios de tus padres, te ha dicho. Será, pues, que cuando hayáis cruzado el Jordán, erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y las revocaréis con cal, y edificarás allí un altar a Chen tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas herramienta de hierro. Construirás el altar de Achén tu Dios de piedras enteras y ofrecerás sobre él un holocausto a Achén tu Dios. Allí sacrificarás ofrendas de paz y comerás y te regocijarás delante de Achén tu Dios. Y escribirás claramente sobre las piedras todas las palabras de esta Torá. Después, Moisés, junto con los levitas sacerdotes, habló a todo Israel y dijo, guarda silencio y escucha hoy, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Achén tu Dios. Obedecerás, pues, la voz de Achén tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy. Voy a suspender la lectura aquí. Estoy devolviéndome lentamente y quiero que noten en la pantalla con la escritura las veces que he enmarcado en un recuadro como este algunas palabras particulares que van a ser objeto de nuestro estudio esta noche. Pueblo santo. Sigo subiendo. Pueblo especial. Sigo subiendo. Pueblo grande. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a tener presente la lectura. Voy a compartir la información de la porción de esta noche. Esta porción para Cha Kitao. Cuando entres, va de Deuteronomio 26:1 a Deuteronomio 29:9. Y lo he denominado un proceso espiritual, obra del Ruach HaKodesh por medio de la Torá. Voy a comenzar a compartir lo que leímos. Voy a enfocar el estudio básicamente en algunas palabras claves que tienen que ver con nuestra identidad como pueblo de creyentes. El versículo 1 dice, cuando
cuando entres, es el nombre de la porción, aquí está mi cursor, cuando entres, Kitabo, Kitabo. La semana pasada vimos Kitetset y empieza diciendo cuando salgas a la guerra, la explicó Iván Darío Chandía la semana pasada. Y ir a la guerra son circunstancias muy complicadas. Se, se ocurren muchas eh, irregularidades durante la guerra. Se cometen muchos errores. Y el Señor por eso nos dio esa porción la semana pasada. Es interesante que en esa porción que se llama Cuando salgas a la guerra, hay 74 mandamientos. Y el primer mandamiento que vimos comienza con el guerrero que se enamora de una cautiva. Y ya de por sí, al enamorarse de una cautiva, se estaba enamorando de una mujer de un pueblo extranjero que lo estaba seduciendo porque así hacían las mujeres cananitas, salían de manera seductora a la guerra y eso le ocasionó a Israel muchos problemas. Por eso también en esa parachá, en esa porción, vemos que se habla del hijo rebelde. Pues claro, si te casas con la mujer que no es la correcta, que no honra al Señor, no puedes esperar lo mejor de tu hijo. Y lo que quiero decir es que, como lo tengo aquí en esta transparencia, dos circunstancias distintas, cuando salgas a la guerra o cuando entres a la tierra, son dos cosas completamente diferentes. Pero coloco aquí, la Torá es la respuesta y la Torá nos da procedimientos. En esta porción se iría a materializar la posesión de la tierra. Y por eso el Señor está dando instrucciones muy precisas para cuando se entre a la tierra. Y esto incluía entonces una serie de mandamientos y de procedimientos también. Comienza hablando, denme un segundo, comienza hablando, y no me voy a detener allí, el mandamiento respecto de el rechit, que llaman en las traducciones ofrenda. Como les envío al terminar esta presentación, lo dejo como referencia porque la palabra ofrenda tiene dos nombres muy especiales en la escritura que tienen que ver con la cosecha y tienen un sentido profético muy especial. Tienen un sentido que tiene que ver con la primera y la segunda venida del Mesías, con la lluvia temprana, con la lluvia tardía, con el tiempo de la cosecha. Y entonces hago este cuadro comparativo para que le sirva de educación y referencia. Pero, como leímos, había una declaración de fidelidad y un reconocimiento al propietario, en este caso el creador, al entregar los diezmos, las ofrendas, el bicurim. Pero no me voy a detener allí, solamente quiero partir de aquí para el tópico que vamos a profundizar en esta noche. Voy a leer aquí. Dice, entonces hablarás y dirás en presencia de Hachén tu Dios. Un arameo errante fue mi padre. Observan que lo tengo en rojo y lo tengo no subrayado, sino como rayado, porque el texto en hebreo no habla de un arameo errante, porque se estaría refiriendo a Jacob. Entonces estaríamos diciendo que Jacob nació en Aram. Esta es una imprecisión de las traducciones. Jacob nació cuando Isaac estaba al sur de la tierra prometida en el Negev. Esa no es Aram. Entonces el texto lo que dice, y esto solo lo doy a manera de contexto, el texto lo que está hablando es que
un arameo perseguidor de mi padre. ¿Y cuál fue el arameo que persiguió a Jacob? Pues su propio suegro, Labán. Y Labán sí era arameo. Entonces coloco eso allí de esa manera, no porque yo irrespete la escritura, al contrario, porque la respeto, pero entiendo que el texto rector de la escritura es el hebreo, no los idiomas, porque los idiomas, por muchas razones, las traducciones pueden ser ambiguas. Entonces él está diciendo aquí que un arameo perseguidor de su padre, que lo trató de matar, eso es lo que dice el texto hebreo, y dice que Jacob con muy pocos hombres bajó a Egipto. Ya sabemos que bajaron 70 personas para habitar allí temporalmente, y entonces aquí aparece la primera palabra que les pedí que notáramos, y ahí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Bueno, lo demás es una declaración en relación a las ofrendas, al bicurín, al rechit, pero no me voy a detener aquí. Continúo. Yo lo que quiero es que revisemos una progresión, un desarrollo espiritual maravilloso que obra en nosotros la escritura. Y el Señor, al expresarse en los términos que les voy a mostrar en esta noche, lo está haciendo de manera pedagógica y de manera ascendente. Como lo estoy anunciando en esta transparencia, es un maravilloso proceso espiritual ascendente obrado por la Torá. Voy a continuar. Voy a continuar. Vamos a partir en primer lugar de cómo llamó el Señor a Abraham o qué le prometió el Señor a Abraham cuando lo llamó en Génesis 12:1. Y aparece, si quieren tomar nota, aun cuando de todas maneras les voy a enviar esta presentación a todos los que la quieran. Cuando él llama a Abraham, la traducción dice, haré de ti una nación grande. El texto hebreo realmente lo que dice, aquí está el texto hebreo, dice Legoy Gadol. En otras palabras, un Goy Gadol, un gentil grande. Ese es el texto de Génesis capítulo 12, versículo 1. Por supuesto, yo lo tengo aquí en una traducción al español. Dice, ahora bien, Achén había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Si usted puede ir a este texto en la Biblia hebrea, va a decir Goy Gadol, o sea, Dios llamó a Abraham a ser un gentil grande, ¿sí? Posteriormente, esa promesa le fue dada a Isaac y luego a Jacob. Es muy interesante que cuando él se aparece a Jacob, él le dice en Génesis 35:11, voy a Génesis 35:11 aquí, le dice, después le dijo Elohim a Jacob, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate, una nación y una congregación de naciones. Esto en hebreo es Kahal Goyim. Kahal es la palabra hebrea para congregación. Si vamos al texto hebreo, lo que el Señor le dijo a Jacob, siguiendo el orden de lo que le había prometido a Abraham, que sería un Goy Gadol, un gentil grande, ahora, cuando él le entrega la bendición a Jacob, le dice un Kahal. Cajal es la palabra hebrea para congregación. Esa palabra cajal, la Septuaginta, la traducción al griego, la tradujo como eclesía. Eclesía es equivalente a cajal. Y le dijo, vas a ser un cajal goyín,
una congregación de gentiles. Entonces, en esta porción de esta noche, se está comenzando porque ya van a entrar a la tierra a materializar esa promesa. Y por eso él comienza a darle unas instrucciones para el momento cuando entren a la tierra. Ahora, la pregunta es, si Abraham, si Isaac y si Jacob eran hebreos, ¿cómo llegaron a ser gentiles? ¿Cómo llegan a ser Go y Gadol? ¿Cómo llegan a ser eso que le prometió el Señor a Abraham, un gentil grande? La respuesta es muy sencilla, porque en Egipto los hebreos se mezclaron. La escritura dice en Éxodo 12:38 que de Egipto salió una multitud de gentes y se mezclaron. Podríamos ir aquí al texto, podríamos venir aquí al texto. Aquí está el texto. También subió con ellos una gran multitud que no eran obviamente hebreos. Y también dice, subió una multitud también de ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Entonces, ¿cómo Israel llega a ser un gentil? ¿Cómo? Bueno, porque en Egipto ellos se mezclaron. Las evidencias de esto se hacen manifiestas muy temprano. ¿Por qué levantan un becerro de oro en el desierto? ¿Por qué levantan un becerro de oro a la usanza egipcia? ¿Por qué? Porque se mezclaron. El camino por el desierto, 40 años, muestra que ellos tenían una mentalidad muy dividida, porque tenían una mezcla. Entonces, la palabra gentil hace mención aquí, vale la pena que la vamos revisando esta noche. Yo quisiera que entendiéramos cuál es el sentido de la palabra gentil. Esta es una palabra muy dentro del lenguaje del pueblo hebreo. Es una palabra que ellos usan para referirse a todo aquel que no es hebreo. Así como los griegos en su época de oro llamaban bárbaros a todos aquellos que no eran griegos, los hebreos llamaban gentil a todo aquel que no es hebreo. ¿Quién es un gentil en la mentalidad? Porque esto no lo podemos mirar desde otra perspectiva que la del hebreo. ¿Quién es un gentil en la mentalidad de Israel? Es un grupo humano que no tiene una genealogía pura. Si ustedes leen con atención la escritura en toda la Torá, las genealogías dentro del pueblo de Israel son muy importantes. El demostrar genealogía y pertenencia a una de las 12 tribus para un hebreo es determinante. Entonces, el que no tiene una genealogía pura, el que no tiene un lenguaje puro, el que tampoco tiene una identidad propia, en la mente hebrea es un gentil. En otras palabras, un gentil, al leer la escritura, cuando nosotros leemos gentiles, un goy, estamos hablando de un pueblo que no tiene linaje, que no tiene abolengo, que no tiene una lengua característica, es decir, no tiene características propias. Pero, como ya lo mencioné, en Egipto los hijos de Israel se mezclaron. Y en ese sentido, en contra del orgullo israelita, allí los hebreos perdieron cualquier mérito del que pudieran gloriarse porque ya no eran hebreos puros. Israel en Egipto, aún en el desierto, no conservó esa pureza, ni lingüística, ni étnica, ni cultural. Como ya se los mencioné, llegado el momento, construyeron un becerro de oro. Muchas de las costumbres egipcias de Israel comenzaron a aflorar en el camino. Ustedes ven que ellos quisieron regresar una y otra vez, buscaron caudillos para regresar. Una y otra vez, a cambio de abrazar la nueva identidad que el Señor quería darles, ellos se acordaban de las costumbres, de la comida y querían regresar. Entonces, tenemos que entender
que la identidad de este pueblo, que es un Goy Gadol en su llamamiento, y aquí es el punto central de nuestra conversación esta noche, la identidad de este pueblo por el poder del Ruach HaKodesh y de la Torá sería transformada en un proceso en la imagen de Dios. Ese es el tema de esta noche. Y miren esto, en esta transparencia yo hago una pregunta. Israel, un gentil, un goy, uso el término hebreo para que se familiaricen. La palabra goy es el equivalente a gentil en castellano. Yo quisiera pedir a tres voluntarios que al leer estos tres versos que tengo aquí me ayuden. Por ejemplo, quisiera pedirle a Elena Guillén, por favor, si lees Oseas 1 del 9 al 10. Ahí sí pueden activar sus micrófonos, por favor. Claro que sí, pastor. Oseas capítulo 1, versículos del 9 al 10 dice, y dijo, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, Lo a mí, ni yo seré vuestro Elohim. Sin embargo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Aquí Excelente. Lee la explicación que sigue, Elenita, por favor. Aquí Hashem les quita el estatus de Am, que significa pueblo, poniéndolos en condición equivalente a Goy, hasta que la misericordia los restaure. Gracias, Elenita. Fíjense que el texto, en un momento muy crítico de Israel, cuando el profeta Oseas está haciendo su ministerio profético, las 10 tribus ya se han dispersado. Y esas 10 tribus que el Señor le está diciendo, con esos dos hijos que en la visión tiene el profeta Oseas, le está diciendo que a uno de sus hijos le coloque lo a mí. Am en hebreo es pueblo y lo es una negación. Ustedes no son mi pueblo. Eso es lo que dice el texto. Ni yo voy a ser su Elohim. Sin embargo, les está haciendo en medio del juicio una promesa. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Vamos al segundo texto y le voy a pedir a Juan Esteban si por favor lees el que está aquí en Jeremías 9, 25 al 26, que está en color verde, letras blancas y negras. ¿Está por allí Juan Esteban? ¿Quieres que lo lea, pastor? ¿Quieres leerlo? Sí, Jeremías 9 hasta 25 hasta 26, ¿correcto? 25 al 26, gracias. Está bien. He aquí que viene días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y todos los incircuncisos, a Egipto, Judá, Edom, los hijos de Jamón, Moab, incircuncisos, y la casa de Israel, y circuncisa de corazón. Israel hace incursión, el corazón es puesto en la misma categoría que los Goim. Gracias, gracias, Christopher. Miren este término tan fuerte en el que el Señor está hablando a Israel. Vienen días, dice Achén, en que castigaré, miren esto, a todo circuncidado, o sea, los hebreos, con los incircuncisos. Y está diciendo a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab. Está llamando a Judá igual que Egipto, Edom, Amón y Moab. Y dice, porque todas las naciones son incircuncisas, y está diciendo, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, en este momento, el Señor a través del profeta Jeremías está tratando a Israel como cualquier goyim. Ok, Amós 9:7. Voy a pedirle a Iván Darío que me ayudes. Ok, voy a leerlo yo mismo. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes o hijos de Israel? Dice Achén,
¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los asirios de Kir? ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Está rebajando a Israel al mismo nivel que los Goyim históricos, Etiopía, Filistea y Siria. En alguna profecía de Jeremías, creo que es Jeremías, el Señor le dice a Israel que el etíope no puede mudar el color de su piel, y que tampoco los leopardos pueden mudar el color de su piel. Y está equivaliendo el estado espiritual de Israel al de un etíope, que es un goy, que es un gentil. Entonces, es muy interesante por qué el Señor, al llamar a Abraham, que en primera instancia era un gentil porque estaba en Aram, le promete que va a ser un goy gadol, un gentil grande. Continuamos. Entonces, la primera palabra en el más elemental de los niveles es que soy un gentil. Pero ¿qué va a hacer el Señor con ese gentil? Vamos avanzando. En la lectura de esta tarde, de esta noche, Él le dice a, a Israel que cuando entregue el Bikurim, que cuando entregue el Rechit, que han titulado como ofrendas, Él repita que ese casi moribundo Jacob que llegó a Egipto perseguido por su propio suegro, dice, llegó a ser un pueblo grande. Y esta es la segunda palabra. Fuerte y numeroso, Deuteronomio 26:5. Aquí está la palabra Am Gadol. Am Gadol. En esta paracha, entonces, vamos a aprender otra palabra muy valiosa que necesitamos entender. Am, aquí está en hebreo, de derecha a izquierda, Am Gadol, y Am significa pueblo en hebreo. Pero ya un pueblo es un grupo humano con una identidad, con una lengua, con unas leyes, con una sociedad, con un contrato social establecido, un pueblo organizado, con una identidad propia. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Miren qué precioso. Cuando el Señor llama a Abraham, lo llama desde Aram, pero ahora Israel ha salido de Egipto y ahora Israel tiene la Torá. Entonces, ¿cómo le llama antes de entregarle la Torá? Le llama un goy como cualquiera. ¿Qué es Israel en la esclavitud? ¿Qué es Israel en Egipto sin la escritura? Un goy, un gentil. Entonces, aquí vamos a tocar un punto muy importante. Esto de nuestro caminar con el Señor y con la escritura, de ninguna manera se trata de si somos hebreos o no, si somos judíos o no, si somos eh, Israel o no. Ese no es el punto, porque sin Torah cualquier persona es un gentil. Ahora, partimos de aquí. Pueblo grande, Angadol, pero solo cuando Israel sale de Egipto y se le entrega la Torá, es la misma Torá la que comienza a cambiar el nombre. Este es un proceso de conversión a su pueblo y ahora lo llama Am Kadosh. A ver, hagamos un pequeño resumen. Goy Gadol, un gentil grande. Am Gadol, un pueblo grande. Pero ahora los llama Am Kadosh, un pueblo santo. ¿De dónde venimos? De ser gentiles, un pueblo de gentiles, pero ese pueblo hoy es un pueblo grande. Pero por la Torá, ese pueblo ahora va a ser llamado un Am Kadosh. Vamos avanzando aquí, vamos avanzando. Les pido que, que graben esto con toda la fuerza de su corazón. Aquí el término cambia. Sí, ay, ay, ay. Hice
Cometí un error. Perdona un segundo que quité la pantalla. Un segundo. ¿La están viendo? Sí, Gracias. A ver, a ver. Esto es muy fino, mis hermanos. Sí, nosotros somos gentiles. Por supuesto, no hacemos parte de la genealogía de Israel. Y este es uno de los temas que más confunden a muchos creyentes, sobre todo en relación al respeto y a la vigencia de la Torá y de los mandamientos. Porque es que la segunda vez que él los llama gentiles a Israel, ahora le está diciendo gentil santo. Goy, Kadosh, gentil, Goy, santo. Ese texto está en Éxodo 19, 5 al 6. Voy a ponerlo aquí. Pongan atención porque esto es maravilloso. Esto es muy revelador. Voy a tener que buscar el texto aquí. Denme un segundo. Vamos a poner una pantalla nueva aquí. Éxodo 19, 5 y 6. Aquí está. Esto es el diálogo del Creador en el monte Sinaí antes de entregar la Torá. Y esto incluye una promesa y una condición para esa promesa. Ahora pues, esto es antes de la entrega de la Torá. Estamos próximos a llegar a la convocatoria de Yom Teruah. Y esto fue lo que el Señor dijo allí en el monte Sinaí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y unos, aquí la palabra que han traducido como nación, siempre léalo en la escritura, un gentil santo. La palabra nación en hebreo es goy. Está bien, no nací en Israel, no tengo que haberlo hecho. Soy colombiano, pero hoy tengo un llamado a ser un gentil santo. Nací en Honduras, nací en Nicaragua, nací en Venezuela, pero tengo un llamado a ser un gentil santo. El grave problema de muchos hermanos es que dicen, es que esto a mí no me aplica porque yo no soy de Israel. Pues esta es una preciosa verdad. Aquí hay una doble promesa. La primera les está diciendo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y luego les dice, y un Goy Kadosh. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Quisiera que aquí está la palabra Am Kadosh. Nosotros sí somos gentiles, no podemos demostrar genealogía ni debemos andar enfocados en eso, en demostrar genealogía con Israel, porque lo que nosotros somos es gentiles llamados a ser santos. Hay aquí unas observaciones del texto que acabo de leer. Un aspecto práctico, el Señor dijo en Éxodo 19:5, si escuchan mi voz, esa es la Torá, la escritura. Si escuchan mi voz y guardan el pacto, en otras palabras, por escuchar la voz y obedecer el estatus de simple goy, de simple gentil, ahora como un resultado maravilloso que obra el Espíritu de Dios, pasas a convertirte en un proceso, en un goy kadosh, en un gentil santo, porque la obediencia a la Torá trae santificación. Y hay también en este texto una doble identidad. En primer lugar,
la identidad de sacerdotes al servicio de Achén. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro al decir, vosotros sois real sacerdocio, nación santa? ¿De dónde el apóstol Pedro está tomando esa frase en primera de Pedro 2, 9 al 10? Pues de Éxodo 19, 5 y 6, entre otros. Ustedes son un reino de sacerdotes. Entonces decir que yo no estoy obligado a guardar los mandamientos de la Torá porque soy un gentil es desconocer la verdad de este texto. Y luego dice, ustedes son Goy Kadosh. Sí, ustedes son gentiles, le dice a Israel, pero ustedes son una nación separada. Ustedes son una nación consagrada. ¿Qué es el significado más profundo de esto, mis hermanos? Esto es precioso. Somos gentiles. No tenemos nada de qué gloriarnos, pero, pero somos santos. Y les quiero decir una cosa. El verdadero sentido de la santidad solo es objetivo cuando nosotros conocemos la Torá, porque de lo contrario tenemos una serie de ideas de lo que significa ser distinguido, consagrado, separado, en otras palabras, santo, pero sin Torá, ¿cómo es que alguien de verdad puede estar agradando al Señor si no conoce su voluntad? Entonces, a ver, hagamos el resumen hasta aquí. Un gentil grande, un pueblo grande, pero ese pueblo que es grande, ahora es un Goy un Goy Kadosh. Es un pueblo santo. Continuemos. Continuemos porque esto va tomando una forma maravillosa. Perdónenme aquí. Y aquí quiero hacer un énfasis, mis hermanos amados. Muy importante, muy importante. Este tema, más que una identidad étnica, étnico quiere decir racial, étnico quiere decir, en este caso, israelita. No, esto no se trata de identidad étnica, esto se trata de identidad espiritual. Y aquí, en este gráfico, como lo tengo aquí, no importa cuál sea tu identidad étnica, pues puede ser colombiano, puede ser mexicano, puede ser hondureño, pero tú tienes y yo tengo una identidad espiritual y es la de ser un gentil santo. Este pueblo grande tiene un llamado, hermanos, a ser un pueblo santo. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios. Y si Dios es santo, pues su pueblo no puede ser menos, o al menos no puede aspirar a menos. En un sentido, no tiene de qué gloriarse en la carne. Eso lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, aun cuando yo tengo mucho. Pastor, tiene el micrófono apagado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, que si no lo leemos a la luz de toda esta explicación, no lo entendemos. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Yehoshua HaMashiach. Entonces, nuestra identidad espiritual es obtenida con base a una relación con Adonai. Nuestra identidad espiritual no depende de la extracción étnica. Nuestra identidad espiritual no depende de una extracción sanguínea, ni abolengo, ni a ninguna condición personal. Esto es muy revelador. Esto es maravillosamente revelador. Continúo aquí continúo hablando de esta identidad espiritual. Hace un momento yo decía que Israel en Egipto, en la esclavitud y sin Torá, no era más que otro goy, no era más que otro gentil. Ahora, pensemos y respondamos
¿Cómo es nuestra identidad espiritual sin el Señor? ¿Cómo es nuestra identidad espiritual sin Elohim, sin Adonai? Pues tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa es la verdad. Por eso el apóstol Pablo, en Primera de Corintios 1:31, dice muy claro, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque ¿de qué podemos gloriarnos? Voy a ver si encuentro el texto aquí. Aquí está. Aquí está el texto de Primera de Corintios 1:31, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El sentido hebreo de esta frase es el que tenga alguna alabanza de parte del Señor. En otras palabras, el que tenga algo que avala el Señor. Y esta pregunta el apóstol Pablo la está haciendo aquí, está diciendo, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Nosotros tenemos la presencia del Espíritu de Dios con nosotros. Tenemos una identidad maravillosa. El Señor nos está revelando sus mandamientos, nos está revelando profundidades de la Escritura, nos está revelando el texto hebreo, pero no tenemos nada de qué gloriarnos, pero tampoco tenemos que pretender ser lo que no somos. Nosotros no somos étnicamente de Israel, pero no por eso somos inferiores. Quisiera que leyéramos este texto de Filipenses 3, del 4 al 9. Voy a compartirlo aquí en mi pantalla. Aquí está. Y este texto a veces es muy mal interpretado. Es el apóstol Pablo y hay que entender el contexto en el que él se movió y a la clase de personas a las que él habló. Aquí está diciendo él, aunque yo también puedo confiar en la carne. Si alguno otro cree poder confiar en la carne, yo más. Y miren lo que está diciendo. Esto es un tropezadero para muchos creyentes por no conocer a fondo la Torá y por no poder leer la escritura usando el texto rector que es el hebreo. Él está diciendo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. La pregunta de qué ley estará hablando él allí. Está hablando de la ley oral. Y por eso está diciendo en cuanto a la ley, no a la Torá, sino a la ley oral fariseo, porque hasta el momento en que el Mesías lo llama, él es un fariseo. Y por eso dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la Torá, irreprensible. Pero miren esta frase, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Entonces, no podríamos decir por esto que él rechazó la Torá. No podemos decir por esto que él rechazó los mandamientos. No podemos decir por esto que él rechazó el comer según lo prescrito por la Torá. No podemos decir por esto que él rechazó las convocatorias, el Shabbat. Y dice aquí, ciertamente considero todas las cosas como pérdida. Pero ¿de qué cosas está hablando? Está hablando de la ley oral, de las tradiciones de hombres, no está hablando de la Torá. Y está diciendo, yo tengo mucho de qué gloriarme en la carne, porque está hablando como un hebreo, como un judío en el primer siglo. Entonces, esto plantea algo muy importante, hermanos, que nuestro origen gentil anule cualquier orgullo humano, que lo anule, porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, no tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Qué necesitamos reconocer? Nuestra condición de gentiles, pero necesitamos reconocer nuestra condición de gentiles, pero no negociemos nuestra identidad. Am Kadosh, pueblo santo.
No podemos negociar nuestra identidad. Por eso el Señor nos dio la Torá, porque lo que hace que un gentil se convierta en pueblo santo es la Torá, son los mandamientos. Él nos toma gentiles, así nos encontró, así me encontró a mí, así te encontró a ti, sí, así nos encontró, pero no para que nos quedemos así. Él nos llama gentiles, Goy, para hacernos Goy Kadosh, pueblo santo. Y lo más hermoso de esto, y tenemos que tener mucho cuidado, no despreciemos a ningún Goy, no despreciemos a ningún gentil. ¿Qué es entonces lo que nos hace pueblo de Adonai? Voy a mencionarlo en negativo. Entonces, lo que nos hace pueblo del Señor no es la extracción étnica. Bien dice el apóstol, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. No es la extracción étnica, no es la cultura, no hay judío, no hay griego, no es el judaísmo, no es el cristianismo, no. A mí lo que me hace pueblo de Adonai es mi relación con Él y su palabra. Somos realmente el pueblo que obedece los mandamientos. Esto genera en muchas personas una necesidad de hacer ajustes muy interesantes porque si algo está ocurriendo con muchos creyentes es que andan en una crisis muy grave de identidad. Y la escritura nos da una identidad muy clara. En esta progresión llegamos a la palabra culmen, llegamos al clima de todo lo que el Señor está diciendo en la Torá. Pueblo especial. A ver, resumamos. A ver, resumimos. Un goy gadol, un gentil grande. Un goy kadosh, un gentil santo. Un pueblo grande. Un pueblo santo. Pero ahora, y este es el proceso de la Torá en el corazón por el Espíritu de Dios. Voy a leer Deuteronomio 26, del 16 al 19, que ya lo había leído al comienzo. Voy a venir acá. Aquí está. Deuteronomio 26, del 16 al 19. Aquí aparece el término hoy. Aquí, antes de que leamos esto, dice, acuérdense que estas palabras las está diciendo Moisés antes de su muerte, los últimos 40 días de su vida en el monte Nebo, y él está repitiendo esto al pueblo. Está hablando de los mandamientos. Dice, Hachem, tu Elohim, te manda hoy que cumples. Más que cumplir es materializar estos estatutos, estos decretos. Ya nosotros sabemos que estatutos son Jukot y decretos son Mishpatim, que son procedimientos. Hachem te manda que materialices sus promesas y sus procedimientos, que cuides de ponerlos por obra con todo tu corazón. Y miren lo que está diciendo Moisés. Hoy has declarado solemnemente que Hachem es tu Dios, que andarás en sus caminos. Y aquí hace un resumen de toda la Torá. Guardarás estatutos, mandamientos y decretos para obedecer su voz. Hoy Hachem te ha hecho aseverar que has de serle un pueblo especial. Esta es la palabra en ese creyendo que traemos. Un gentil santo, un pueblo santo, ahora un pueblo especial. Miren en la mente del Señor lo que significa ser de Él. Qué hermoso que cada creyente pueda abrazar esto. Y esta palabra, aquí está, Am Segulá, aquí está en hebreo, pueblo especial. Y Hachem ha declarado hoy que tú eres para Él un Am Segulá,
un pueblo especial como Él te prometió, para que guardes, para que materialices todos sus mandamientos. El término Am Segulá significa pueblo de posesión especial, tesoro escogido, propiedad exclusiva. Como les voy a mandar esta presentación, aquí están todas las veces, además de esta, en que se menciona la palabra hebrea Am Segulá, pueblo especial. ¿Cuál fue el propósito de él con el Israel bíblico? Que Israel bíblico fuera como una franquicia espiritual, usando un término moderno. Que el Israel bíblico, el Israel que salió de Egipto, el Israel que recibió la tierra, el Israel que recibió la Torá, que vivió según la Torá, se convirtiera en un pueblo prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es una palabra muy particular y significa que cuando un trabajo de ingeniería se está llevando a cabo para producir alguna máquina, algún vehículo, alguna nave, algún avión, los ingenieros trabajan, calculan, diseñan hasta que logran un prototipo. Y ese prototipo se pone a prueba. Y una vez que ese prototipo pasa todas las pruebas y ya está, según los estándares del ingeniero y del equipo de ingenieros, es exactamente el que ellos van a reproducir. Entonces ahora sí lo llevan a las líneas de ensamblaje y de producción para que todos los aviones, todas las naves, todos los computadores, todas las máquinas sean iguales a esa que ellos lograron y que se llama un prototipo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Creó en el desierto y a través del desierto y al entrar a la tierra un pueblo prototipo. ¿Para qué? ¿Para que nosotros nos volvamos judíos? No, para que nosotros seamos multiplicados según un pueblo que tiene una constitución, que tiene una Torá, que tiene unos mandamientos, que tiene unos procedimientos, que tiene unas promesas, que tiene unos testimonios. Ese es el punto maravilloso de todo lo que estamos viendo en esta noche. Un pueblo prototipo. ¿Cuál es la clave de este proceso? He tratado de graficarle aquí. Y aquí están una serie de textos maravillosos. La clave única de este proceso es la Torá. Y aquí están alrededor de este gráfico, con la Torá en el centro, todos los textos que he usado en esta noche y otros. Pero quisiera que leyéramos en particular dos textos del Evangelio. Quisiera que alguien me ayudara leyendo Lucas 24, 44 al 46. ¿Hay algún voluntario? Lucas 24, 44 al 46. ¿Algún voluntario me ayuda? Yo lo leo, pastor. Chicos, 24, Lucas está en la 24, pantalla. Está en la pantalla. perfecto. Y les dijo, estas son mis palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moshe, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Mesías padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Excelente. Vosotros sois testigos de estas cosas. He Hasta ahí, aquí, hasta ahí. hasta ahí, Iván Darío, gracias. Miren Gracias. esto, mis hermanos. Yo estoy seguro que muchos aquí ya podemos identificar que el Señor
En el camino a Emaús, a los desconcertados discípulos que estaban tristes porque él había sido sacrificado, se les aparece en ese camino de Emaús y entonces dice, estas son mis palabras. Les está haciendo un resumen de todo su ministerio de 3 años en medio de ellos. Estas son mis palabras, o sea, la Torá que os hablé estando aún con vosotros. Y está diciendo que tenía que cumplirse todas las cosas escritas acerca de mí. La traducción dice en la ley, en la Torá de Moisés. Y luego dice, y en los profetas y en los salmos. Este es todo el Antiguo Testamento, como han dicho. Este es el Tanaj, ley, profetas y escritos. Y dice que cuando lo hizo, eso obró para que les abriera la mente y entendieran que él era el Mashiach y que era necesario que él padeciera, se levantara entre los muertos al tercer día y que esa noticia se diera a conocer. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías con sus discípulos desconcertados? Les abrió la Torá completa y les abrió el entendimiento y les mostró que Él es el cumplimiento de todo el Tanaj, de todos los escritos. Busquemos San Juan 5, 39 y 47 y si hay otro voluntario que quisiera leer. ¿Alguno se voluntarea? Aquí está. Yo lo leo, pastor. Juan Esteban. Sí, señor. Gracias, Juan Esteban. Lo que sale en la pantalla, ¿cierto? Sí, Listo, dice así. Escudriñaréis las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no gracias. creéis. Para allí un momentico. Sí. Escudriñar, escudriñad, la traducción dice las escrituras. Lo que él en sentido hebreo dijo escudriñar los escritos. O sea, se refirió al Tanaj, Ujú. porque ellas, los escritos, el Tanaj, da testimonio de mí. Y vamos al 47. Bueno, Aquí donde te lo pongo, Juan Esteban. perfecto. Dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gracias, Juan Esteban. O sea, no hay sin Torah completa. Aquí él les está diciendo a los judíos que Moche, Moisés, en quien ellos supuestamente tenían la esperanza, la Torá, es la que acusaba a los judíos que estaban rechazando al Mesías. Y les está diciendo, porque si creyereis a Moisés, o sea, a la Torá, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, entonces les pregunta, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces, el sentido de lo que venimos diciendo esta tarde, esta noche ya, es que la clave única de este proceso es la Torá. Quisiera seguir teniendo voluntarios. Eh, a ver, otro voluntario que lea la primera línea en color naranja aquí, pero tiene que ser así a la velocidad del jet para que no malgastemos el tiempo. Dice, la Torá es pura. Salmo 19:8, el precepto de Hashem es puro que ilumina los ojos. Pregunto, Elenita, ¿tú podrías aprender pureza sin Torá? No, pastor, como lo indica la misma palabra y lo afirma, no podría. El siguiente color verde puede ser el voluntario más voluntario, uno tras otro. Torá es santa, Romanos 7:12, de manera que la Torá, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Iván Darío, tú podrías aprender santidad sin Torá. Nunca jamás.
Totalmente no. Torah para ti la santidad, ¿qué adjetivo calificativo tendría o cómo sería para ti la santidad sin Torah? Sabiduría humana. Sabiduría humana. Y sería muy subjetiva para mí. Total, total. Sigue leyendo tú mismo el texto azul que continúa. La Torá es espiritual, Romanos 7:14, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, estas son expresiones del Evangelio sobre la Torá. La Torá, la verdad, es santa. El mandamiento es santo, el mandamiento es justo y bueno. Esto lo dice el Evangelio, esto es Romanos 7:12. Y Romanos 7:14 dice que la Torá es espiritual. Y el Salmo dice que la Torá es pura. ¿Alguien quiere leer de la parte conclusión hacia abajo? Otro voluntario. La Torá es pura porque no tiene corrupción, santa porque viene de Elohim y refleja su santidad, espiritual porque trasciende lo meramente humano y revela la voluntad celestial. Clarísimo, ¿ah? La Así Torá es. es pura porque no tiene corrupción. ¿Cómo nosotros podríamos ser santos sin la Torá? La Torá es santa porque viene de Elohim, refleja su santidad. La Torá es espiritual. La palabra espiritual, hermanos, lo que significa es incorruptible. Antes de pasar a un tiempo de oración e introspección, quisiera, quisiera preguntar, quisiera dar oportunidad a algunas preguntas que alguien tenga. Quisiera dejar de compartir la pantalla, pero estoy como, aquí está. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? No me vayan a preguntar por mi ojo, que sí, me golpeé, pero ese no es el punto esta noche. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? Eso es un indicativo muy bueno de que todos estamos comprendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Bendito sea su nombre. Vamos entonces a la luz de esto, después de este tiempo, vamos a un tiempo de introspección, porque todo lo que hacemos tiene que generar en nosotros una interacción con la misma escritura. A la luz de lo que el Señor nos ha compartido esta noche por su preciosa palabra, ya para orar, pregúntate, ¿qué lugar ocupa la instrucción de la Torá en tus decisiones diarias? Esta semana que terminó, ¿qué valor ocupó? ¿Qué lugar ocupó? Tomamos decisiones. ¿Qué lugar ocupó la Torá? Tomamos decisiones espirituales, o sea, incorruptibles, santas, o sea, de pueblo distinguido, o seguimos tomando decisiones según la lógica de este mundo. Pensemos en eso. Otra pregunta para orar. ¿Me esfuerzo por escuchar la voz del Señor en su palabra o me dejo llevar por las voces de este mundo? ¿Cómo fue la semana? ¿Qué voces escuchamos? Una pregunta muy clave. ¿En qué momentos preferí lo rápido, lo pasajero? Ya sabemos que en el libro de Eclesiastés es lo hebel, lo perecedero, lo corruptible. ¿En qué momentos preferí lo vano en lugar de lo eterno e incorruptible?
Otra pregunta que nos hace mucho bien. ¿Cómo reacciono cuando la Torá corrige mis hábitos, mis pensamientos o mis prioridades? ¿La recibo con obediencia o la recibo con excusas? Otra pregunta para orar. ¿He reducido la Torá a un conocimiento intelectual sin permitir que transforme mi carácter y mi conducta? Más que información, necesitamos transformación. Sigamos preguntándonos en la semana que termina, ¿cuántas veces sacrifiqué lo incorruptible por distracciones que no me dejan fruto? ¿Cómo nos pasa esto, hermanos? A veces me encuentro con hermanos que vienen desalentados o desilusionados o frustrados porque nos pasa que cambiamos lo incorruptible por distracciones sociales o de cualquier índole que no dejan fruto. Para tratar con el Señor esto. Otra pregunta, ¿qué pasiones, entrenamientos, entretenimientos o ambiciones? Pasiones, entretenimientos, ambiciones, están robando mi tiempo que debería estar dedicado a aprender y a vivir la palabra. Otra más para ir terminando. ¿Vivo como alguien que espera lo eterno o como quien se aferra a lo efímero? Dos últimas preguntas. ¿Cómo quedan de preguntas después de estudiar la escritura? ¿Qué señales concretas muestran que mi vida está marcada por la santidad de la Torá y no por lo superficial y corruptible? Y la última, que así la dejé: si Machiach me pidiera hoy cuentas, ¿qué evidencia yo mostraría de que la Torá está formando en mí un pueblo santo y especial? Padre, te damos gracias. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. No hay cosa creada que no sea manifiesta por tu palabra. Toda la escritura es inspirada por Adonai. Es útil para corregir. ¿Alguna corrección de Dios para nosotros esta noche? ¿Algún desbalance en nuestras prioridades? Es útil para instruir en justicia. Es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, íntegro para toda buena obra. Digámosle al Señor con todo el corazón que le pedimos perdón si la Torá no es nuestra prioridad, si la escritura no es nuestra prioridad, si nuestros pensamientos
se dejan influenciar de vanas y huecas filosofías. Y con todo el corazón démosle gracias por su palabra. Digamos con todo nuestro ser, cuánto amo yo tu Torá. Todo el día es ella mi meditación. Oh Señor, tu palabra es como la miel que destila del panal. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es lumbrera mi camino. Cuánto amo yo tu Torá. Bendito seas. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Dios. Oramos con gratitud en nuestro corazón. Oramos en el nombre que tú nos has revelado, el Cordero Santo que puso su cuerpo en el madero por nosotros. Bendito seas. Hashem Yehoshua Hamashiach, Cordero Santo. Amén y amén. Qué bendición tenerles aquí esta noche, mis hermanos amados. Shabbat Shalom para todos. Shabbat shalom. Shalom para Shabbat todos. shalom para Descansen. todos. Dios los bendiga, que descansen. Que Buenas noches para todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengamos un tiempo hermoso de reposo, de descanso, de deleite en la escritura. Mañana a las 5 de la tarde nuestro cierre de Shabbat. Qué Shabbat bueno, para pastor. todos. Shabbat, pastor. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Pastor, tenía una pregunta para usted, ¿sabes qué? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Que leí más temprano que yo leí la Biblia. Estoy pasando leyéndola otra vez. Tengo una pregunta. ¿En qué libro yo debo empezar? Porque ya estoy en Salmo 40. ¿En qué libro debes empezar? Sí, como en orden de Génesis, Éxodo, así, o podemos empezar en cualquiera de la Biblia. Qué buena pregunta, Christopher. Me dices que estás en el Salmo 40. Sí. ¿Y por qué no sigues leyendo los salmos, que ahí tienes 150 maravillosos salmos? Sí, no, yo planeo determinados leyéndolos todos, pero también yo he visto que hay muchos otros símbolos y cosas importantes en otros libros de la Biblia. Claro, claro, te animo también, si quieres, combina la lectura de los salmos con la lectura de los proverbios. Hay muchos consejos maravillosos para jóvenes como tú en los proverbios, Christopher. Te lo recomiendo. Está bien, pastor. ¿Te parece? Sí. Qué buena pregunta. Ujú, muchas gracias. Buena noche para todos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Enrique, me alegra verte por aquí. Al menos veo tu pantalla y me da mucha alegría, Enrique. Si estás con Gladys, les mando un abrazo a ambos. Bendiciones. Buenas noches para todos.